Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto, una alegría que hoy jueves 15 de agosto nos puedan acompañar y juntos llevar a cabo este estudio diario. Hoy lleva por título Un verdadero cambio, estando en Segundo de Reyes 23 del 21 al 30. Así dice la palabra del Señor. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni en los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley, que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo esto, Jehová no desistiu del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, le mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Un cambio, un verdadero cambio. El día de hoy vamos a estar estudiando tres puntos que podemos apreciar de este fin del relato de la vida del rey Josías. Y el primer punto, que es un verdadero cambio, implica: 1. Vivir la palabra. Vemos que Josías realmente promovió un cambio, lo que veníamos mencionando, una reforma, una reestructuración, un regreso a lo que Dios había decidido, un regreso a lo que Dios había dejado ya establecido. ¿Con el fin de qué? De que se le conociera, con el fin de glorificarle y con el fin de poder entregarle por completo la vida. Nuestra vida en este caso. De manera que lo que vemos aquí, o lo que hemos estado revisando, es cómo realmente Josías empieza a llevar no solamente su vida, sino a todo el pueblo, porque empieza a quitar todas las áreas que están dañadas. En este versículo 21 vemos que después de haber limpiado no solo Judá, sino también Samaria o Israel, él regresa y dice: vamos a hacer Pascua, vamos a conmemorar esta obra que Dios ha hecho. ¿Y cómo? Pues con la fiesta de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua conmemoraba la salida de los hijos de Israel de Egipto. Obviamente esto apuntaba al sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque se buscaba un animal limpio, un cordero preparado. ¿Para qué? Destinado específicamente para que fuese sacrificado, y en ese momento se recordaba esa noche que los judíos, los israelitas, salieron de Egipto. De manera que ellos llevaron a cabo con tal dedicación la Pascua, que es descrito que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, y ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni en los reyes de Judá, porque realmente se notó. Y si quieren profundizar esto, les invito a que puedan leer en Segundo de Crónicas, capítulo 35, y cómo vemos que realmente se estaba puesta la dedicación para adorar a Dios a través de esta fiesta. Y vemos que en el año 18 del rey Josías fue hecha aquella fiesta, aquella Pascua en Jerusalén, y dice que no solamente quedó ahí con lo que ya había hecho previamente, con la celebración de la Pascua, sino que se llevó más limpieza, en el sentido de que dice el versículo 24: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Esto demuestra que fue muy minucioso en revisar
todas las áreas que no estaban rendidas a Dios, todas las áreas que todavía estaban ahí con esos rezagos, con esos rasgos de pecado. Entonces, ¿con qué fin hizo todo esto? ¿Con qué fin fue tan cuidadoso? Versículo 24, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. ¿Con el fin de qué? De cumplir las palabras de la ley. Entonces, vemos que Josías hizo una depuración total y quitó todo rastro de pecado en cuanto a lo que son las prácticas y llevó al pueblo a entender la necesidad de entregarle su vida a Dios. De manera que lo que nosotros, si realmente queremos un verdadero cambio en nuestra vida, debemos de examinarnos qué es lo que estamos haciendo y saber que eso implica vivir 100% de lo que nos dice la palabra. Reconocer que Dios nos deja un estándar en el que nosotros iremos siendo perfeccionados a la medida de parecernos a Jesús hasta que lleguemos obviamente a su presencia. Pero nos dice deben de obedecer, vivir en integridad y vivir en santidad. Eso lleva al segundo punto, que un verdadero cambio, 2, implica una entrega total. Vemos que Josías, y sabemos que Josías no fue perfecto. Él obviamente tuvo sus fallas, pero realmente él es descrito como alguien que se esforzó en obedecer a Dios. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Recordemos que cuando empezamos a estudiar el libro de Reyes, después de que murió David, después de que se divide el reino del norte y el reino del sur, todos los reyes que se comportaban bien, decía, o que vivían de acuerdo al estándar de Dios, el escritor lo describía como un hombre, un rey, que vivió igual o en los caminos que su padre David. O algunos que decían, obedeció al Señor, pero no de todo corazón como lo hizo su padre David. De manera que Josías, él es alguien que se puede equiparar en cuanto a obediencia y en cuanto a entrega. ¿Por qué? Porque toda su vida fue así. Entonces vemos que él se convirtió a Jehová y algo de todo su corazón. ¿Estamos entregando nuestro corazón a Dios o nada más ciertas áreas o ciertas partes? Dice, de toda su alma, lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, lo que nosotros empezamos a proyectar y querer hacer, ¿lo rendimos a Dios? Dice también, de todas sus fuerzas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿buscamos entregarle nuestra vida a Dios? Y dice, conforme a toda la ley de Moisés. Entonces, el primer punto, el verdadero cambio, como hemos visto, es vivir la palabra. Siempre que nos acercamos a la palabra va a haber un cambio en nosotros. Y si realmente lo estamos implementando, la palabra va a ir haciendo esa reestructuración en nosotros, que poco a poco entregamos por completo nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras fuerzas conforme a lo que hemos leído, a lo que hemos meditado. En Efesios 4:23 nos dice algo bastante interesante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera que dice, empiecen a desechar la mentira, hablen la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al enojo, ninguna palabra corrompida salga de ustedes. No contristen al Espíritu Santo. Quiten toda amargura, enojo, gritería, maledicencia. Empiecen a hacer una reestructuración. Si nosotros queremos realmente un verdadero cambio que lo va a dar la palabra, debemos de consultar la palabra. Esa es una pequeña muestra en la carta a los Efesios. ¿Qué es lo que estamos haciendo para realmente obedecer a Dios? Vivimos la palabra, nos entregamos de todo corazón. Realmente puede estar escrito en los libros de Dios que nos convertimos a Jehová, a Dios de todo nuestro corazón, de nuestra alma o de nuestras fuerzas, o que obedecimos a Dios pero no de todo corazón. Podemos examinarnos y saber si estamos obedeciendo al Señor. Y eso nos lleva al tercer punto, que un verdadero cambio, 3, implica reconocer la soberanía de Dios. Sabemos que Dios está airado contra el pecado y lo va a castigar. Al momento de que nosotros nos rendimos a Él, no se trata de que contentamos a Dios y ya no va a pasar nada.
Todo lo que sucede es por la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo y en su decisión perfecta, Él sabe si detener su juicio o proseguir con el juicio. Versículo 26. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. El pecado provoca la ira de Dios, de manera que nosotros debemos de acercarnos en humildad, en integridad, como lo hizo Josías. Versículo 27. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará ahí. ¿Con qué fin? Porque ellos, después del exilio, entendieron la gran importancia de entregarle su vida a Dios y de obedecer lo que Él ha instituido. De manera que eso nos lleva a saber que Él tiene el control de todo, de nuestra vida, de nuestro tiempo y de lo que hacemos. Es por eso que debemos de vivir en una completa y total integridad. En el versículo 29 nos dice que el faraón Necao, en este caso el rey de Egipto, subió contra Asiria. No sabemos el hecho, no se esclarece la razón, ni en Crónicas, ni en Reyes, el por qué Josías fue a detener o a enfrentar a Necao, rey de Egipto. De manera que en Crónicas nos dice que Necao le expresa a Josías que Dios le dijo, el Dios verdadero, la connotación ahí realmente muestra que se estaba refiriendo Faraón al Dios verdadero, al Dios de Israel, que él había dicho que no debía de entrometerse Josías. Josías, él duda y realmente ataca y no trae un buen resultado porque pues pierde la vida. Versículo 30. Sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. No nos dice que el hecho de atacar a el faraón haya sido el morir haya sido consecuencia o castigo de Dios, no, sino que fue una decisión mala, una decisión errada. De manera que nosotros sabemos que nuestra vida, nuestras decisiones están en la mano de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Sustentarlos en la palabra. Ya que entregamos nuestro corazón, saber que Dios tiene el control de todo. Entonces, si sabemos que Dios tiene el control de todo, decir, Señor, voy a tomar esto, voy a hacer esto, voy a proceder de la siguiente manera. Sé tú respaldándome, sé tú ayudándome y sé tú bendiciéndome. Y esto es y será seguir haciendo una prueba del verdadero cambio que la palabra empieza a hacer en nosotros. No porque querramos ser superiores o seres iluminados, no, sino porque realmente queremos parecernos e imitar. Queremos ser como Cristo. Deseando que esta meditación haya sido de bendición, reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.